Muy buenas a todos. Bueno, llevo tiempo pensando si grabar este vídeo o no grabarlo, porque lo que voy a comentar en él es una experiencia, bueno, muy única y muy personal, muy íntima, para mí muy íntima, y a pesar de que muchas de las cosas que hago las comparto en redes sociales, eso es cierto, pero al fin y al cabo todo lo que comparto está asociado a mi trabajo. Entonces, si hay algo que me impulsa a compartir este vídeo, o quizá la prioridad por compartirlo, es pensar que puede ser útil para alguien, puede ayudar a alguna persona o personas que estén o estéis sufriendo, que sientan ese vacío existencial, que estéis bloqueada en algún aspecto de vuestras vidas. Voy a ponerme un poco más aquí, que yo creo que será mejor. Que estéis bloqueados o bloqueadas en algún aspecto de vuestras vidas. Y bueno, la cuestión es la siguiente. Estamos a 20... Bueno, cuando cuelgue este vídeo será a finales de febrero del 2020. El 9 de noviembre del año pasado tuve una experiencia. Tuve una experiencia con San Pedro. ¿Qué es el San Pedro? El San Pedro es una de las llamadas medicinas sagradas. Son las medicinas que usan los chamanes para ayudar a sanar el alma de las personas, para ayudar a sanar la humanidad de alguna forma. Este tipo de medicinas no son más que plantas que se pueden consumir de diferentes formas. El San Pedro en concreto, no sé cómo es su preparación, creo que se cuece, es un cactus, no es difícil de conseguir, y creo que se cuece, y bueno, al cocerse surge una sustancia que al ser bebida o consumida actúa directamente. Esta es la gran diferencia entre las medicinas del alma y las drogas o los psicodélicos. Muchas personas creen que son drogas, creen que el San Pedro, la ayahuasca, el bufo son drogas. Son enteógenos. Técnicamente son enteógenos. ¿Qué quiere decir que son enteógenos? Bueno, que actúan directamente sobre nuestra glándula pineal, generan actividad en la glándula pineal, que es la responsable físicamente en nuestro cuerpo, es la glándula responsable de nuestros procesos de expansión concienciales. Es la responsable de las experiencias místicas, de las conexiones con otros planos, etcétera, etcétera. Yo fui por mi amigo Armando. Quiero hablar de ti, Armando, en este vídeo, aunque no sé si lo verás. Fui por mi amigo Armando. Esto fue en noviembre, el 9 de noviembre del 2019. Él creo que en abril o mayo del año 2019 hizo su primera toma de San Pedro. Y bueno, su experiencia fue tan buena que llevaba como mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Llevaba 6 meses insistiéndome. Porque, bueno, de jovencitos coincidimos en una época, en una de mis tantas crisis existenciales. Tuvimos muchos temas de conversación, él me acompañó, yo lo acompañé. Descubrí, gracias a él, a Eckhart Tolle, el poder de la hora. Y a pesar de que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, en cuanto él tuvo su primer contacto con una de estas medicinas del alma, con el San Pedro, pues se acordó de mí y estuvo insistiéndome para que, bueno, le acompañara en todas las tomas siguientes que hizo. En cada una de ellas me avisó. El caso es que esta de noviembre me llamó unos días antes y, bueno, me lo argumentó de todas las maneras posibles y yo insistí y le decía que no. Realmente le decía que no porque me daba miedo. Tenía miedo.
Por eso le decía que no. Y al final, fijaros cómo somos o fijaros cómo soy. Me dijo, es que no sé qué hacer para convencerte. Y cuando terminé de escuchar esa frase, o sea, cuando yo lo vi a él que desistía, que se daba por, por agotado, como que ya era imposible que yo fuera a hacer esta toma de San Pedro, yo, mi ego, mi personalidad hizo el clic y le dijo, voy a ir. Entonces él al otro lado del teléfono me decía, no te creo, ¿me estás hablando en serio? Si llevo media hora hablando contigo y me estás diciendo que no. Le dije, voy a ir, estoy convencido de ello. Él se quedó muy sorprendido, yo también, no sé por qué se lo dije. Pero bueno, sentí, fue ¡pum!, una sensación, un impulso interno. Voy a ir, Armando. Voy a hacer esa toma de San Pedro. En ese momento, una de mis excusas era el tema económico. Realmente, casi siempre mi excusa era el tema económico en ese momento. Era lo que más me preocupaba. Hay personas que me dijeron posteriormente, tienes que estar muy mal para haber ido a hacer una toma de San Pedro. Bueno, si estaba muy mal, yo no fui consciente realmente. Fui por curiosidad. Fui a hacer esta toma de San Pedro por curiosidad. No fui como te puede ocurrir, o me ha ocurrido a mí en otros casos, que he tomado iniciativa en trabajarme interiormente, porque esto es un trabajo interior muy potente. Pues en otras ocasiones ha sido porque, uno estaba viviendo una crisis muy grande, un conflicto interno insoportable, un gran desasosiego, miedos. No, en esta ocasión fui por pura curiosidad. Y fui con una expectativa. Mi expectativa es de que iba a haber visiones, iba a haber otros planos, iba a haber seres, no sé, pensando en que iba a ser wow, iba a ir a algunos lugares inhóspitos que no sé si existen en mi imaginación, en el inconsciente colectivo. No fue así, fue mucho más terrenal. ¿Qué ocurrió? Bueno, por cierto, la toma fue en Afinando el Alma, que es un centro holístico donde cualquiera que quiera puede acercarse y probar cualquiera de estas medicinas. Está en Cos, en la provincia de Alicante, en España, y es un lugar donde, lo lleva un matrimonio con mucha experiencia, muy hospitalarios, con una asistencia continua todo el tiempo y donde me sentí como en casa. Es un lugar que recomiendo a todo el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pues allí llegamos, hicimos un temazcal, no había hecho ninguno nunca, sonidos de tambores, etcétera, fuego, y la primera toma. Es un vasito, así, como si fuera, no sé, un puré de espárragos, un puré de verduras, sabe a cactus, sabe a mata, sabe a planta. No tiene buen sabor, la verdad. Pues te lo bebes y ya está. Sigues con todo el grupo de personas. Allí éramos un grupo de unos 10. Creo que no llegábamos. Y bien, nada, un ratito después, todo bien. Todo estábamos muy a gusto, ningún efecto, ningún nada. Bien, tranquilos, en familia, en comunidad. Bien, una experiencia bonita. Entonces llegó la segunda toma. Es recomendable depurar muy bien el cuerpo antes de ir a hacer una de estas tomas porque es mucho más efectivo. Llegó la segunda toma y pues sí, empiezas como a notar que te expandes, como a notar que puedes ir como más allá del cuerpo. Aún así yo el cuerpo lo notaba muy pesado. Estuve la mayoría del tiempo casi sin levantarme, estaba tumbado tranquilamente, muy tranquilamente, y casi sin levantarme. No tuve alucinaciones, no tuve ninguna experiencia de las que pensaba que iban a ser místicas, pero sí que tomé contacto con una dimensión interna, interna o ¿qué palabra diría? Que no es localizable. Tomé contacto con algo, con una dimensión que no es localizable en ningún lugar, ni en nuestro interior, ni en nuestro exterior. Tuve la certeza de que hay una inteligencia superior que es la base de todo. Es difícil de explicar. Me estoy aventurando a explicar algo
que es experienciable, es muy difícil de comprender realmente, solo con palabras. Quiero seguir comentando un poquito mi experiencia, esta vez desde un plano diferente. Desde un plano diferente. Como os decía, con la segunda toma, normalmente este tipo de medicinas, este tipo de plantas, suelen hacerse 3 tomas espaciadas en el tiempo. Con la segunda toma se activó algo en mí, o era como si el San Pedro estuviera moviendo dentro de mí, bueno, como si estuviera abriendo mi alma de alguna forma, estuviera trabajando o atravesando todas las resistencias mentales. Voy a explicarlo lo mejor que pueda. Es una experiencia y no es sencillo de explicar. Es como si el San Pedro actuara y empezara a atravesar todas tus resistencias, que principalmente son mentales. Entonces yo me volví muy perceptor, mucho, tuve una capacidad muy grande de observar todos mis pensamientos. Habéis escuchado aquello de, bueno, observa tus pensamientos, esto es meditar, esto es estar en presencia, date cuenta de que tú no eres el que observa, o tú eres el que observa, pero no eres tus pensamientos. Bueno, pues por algún motivo estuve lo que parecía mucho tiempo, que por cierto, otra de las sensaciones que tuve es de que parecía que habían pasado 3 horas y habían pasado 10 minutos, ¿no? Es muy intenso, es muy rápido. Pero no es nada, en mi caso no fue nada desagradable, fue muy amable, muy amable. Creo que la sensación fue de que como si alguien me tratara de la forma más amable posible que existe. Es una experiencia muy amorosa, digamos. Muchas personas dicen que es amorosa. Es cierto. Aunque ni siquiera esa palabra se aproxima a definirla, pero para entendernos. Bueno, fui muy consciente de todas mis resistencias mentales. Empecé a observar mis pensamientos y los veía. Muy fácil, era muy fácil verlos. Y bueno, era una locura, porque mi percepción era mucho más amplia, mucho más abierta. Y hubo un momento en que me di cuenta de que era una locura, realmente. Era como si tuviera 1000 yoes dentro de mí, porque uno decía una cosa, todo muy rápido. Uno decía una cosa y otro decía lo contrario, y aparecía otro que decía algo diferente. Y bueno, todo esto fue bastante intenso. Tenía a mi compañero, Armando, al lado de mí, tumbado. Lo miré y le dije, es que me he dado cuenta de que mi cabeza está loca, de que es una verdadera y auténtica locura continua y diaria, y de que cada uno de mis yoes habla basado en el miedo. Y me dijo él, así vivimos todos. Bueno, seguí observando y hubo un momento en el que se volvió muy intenso y me di cuenta de que ese que observaba, yo siempre había pensado que ese que observaba, o siempre había percibido que ese que observaba, de alguna forma, según dicen todas las filosofías y todas las técnicas meditativas, budismo, zen, todo, era alguien ajeno a mí. O era alguien ajeno a tu yo personal, a tus pensamientos. O sea, el que observa es el perceptor, es lo que somos. Bueno, pues llegó un momento en que me di cuenta de que el que estaba observando era otro yo mío. Era otra personalidad que mi parte inconsciente, mi sistema psíquico de protección, había creado. Creo que, bueno, el ego sabéis que se defiende de múltiples maneras para no sufrir, o para intentar que no suframos, que al final, o que no sintamos dolor, que al final lo que genera es mucho sufrimiento. Pues que era otro yo más, el que observaba. Que no era alguien ajeno a todos esos pensamientos, a toda esa programación, era otra programación o otra parte de mi programación. ¡Pum! Ahí tuve un insight, ¿no? Ahí tuve una iluminación. Y pude, por primera vez, después de una lucha tremenda, pero una lucha tremenda con mucha tranquilidad, con mucho... Fue bastante agradable, no fue un... ¡Wow! Estoy sufriendo, qué lucha tengo. Quería terminar con ella, pero no sabía cómo, porque quería terminar desde el propio ego. Al final, esa lucha cesó por puro agotamiento, por pura incongruencia, al hacer ese clic y darme cuenta de que el mismo que observaba era otra parte de mí, otra parte de ese sistema de supervivencia, de ese sistema psíquico, que formaba parte también de esa programación, de esa personalidad. Ahí comencé a rendirme, pero no fue una rendición total y absoluta, fue una rendición progresiva, lenta.
Y entonces pude observar. Vino la tercera toma y ahí pude observar más tranquilamente. No me tomé, no hice la tercera toma entera, tomé solo medio vaso. Más. La toma suele ser de 3 vasos. Bueno, lo decide la persona realmente. Puedes tomar. Lo normal es que por lo menos 2 los tome. Yo tomé 2,5. Todos los demás tomaron 3 vasos. Todos mis compañeros, muy valientes, por cierto. Muy valientes, que al final no es cuestión de valentía, es de atreverte a ver tus miedos, de llorar, de rabiar, de sufrir, de sacar tus dolores, tus traumas, porque el subconsciente es muy complejo, súper complejo. Y esos traumas están ahí, los queramos ver o no. Y la tendencia es a evitarlos. La tendencia es a evitar todo el dolor interno, todo el dolor programado, todo ese dolor que genera el ego. Mucho de ese dolor es una tendencia heredada, karmática, transgeneracional, de recogida o aprendida en ese hogar, en casa, en ese hogar patológico casi siempre, recogida de esa cultura inconsciente, sufriente, basada en la superficialidad, que genera un vacío interior tremendo en todas las personas, en todos los seres humanos. Hay muy pocos, en los que no se genera esto o que deciden trabajárselo. El caso es que, bueno, poquito a poco y tranquilamente comencé a vivir la sensación, como os decía antes, esa sensación de que algo inmenso nos acoge a todos y de que ese algo inmenso somos nosotros, realmente. Es algo inmaterial, indescriptible, místico, le puede llamar Dios, conciencia. La ciencia le llama, no sé si la materia oscura, la materia primitiva, la energía punto cero. Tengo mi amigo José Antonio que le llama energía punto cero también. Ese ser, ese Dios. Hay algo que cuida de ti. Es algo incomprensible, ¿eh? La mente finita, individual, es incapaz de comprender ese algo. Pero hay algo que cuida de nosotros y que sabe muy bien cuidar de nosotros. Y que, bueno, que ese algo es esa unión, es ese todo del que hablan muchas personas. Entonces comencé a percibir eso. Este lugar está muy cerca de la sierra, tiene una sala interior, salí al exterior y miré hacia la montaña y la sensación o la presencia fue inmensa, fue maravillosa, fue sobrecogedora y muy, 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 muy agradable a la vez. Me sentía muy afortunado. Y ahí, en ese momento en que terminé de soltar resistencias, en el que empecé a darme cuenta de que todos somos ese vacío, ese amor incondicional, y conecté con algo, conecté con un miedo muy profundo, sané, o por lo menos esa toma de conciencia es el inicio de la sanación. Conecté con un gran miedo a la soledad, con un profundo miedo a la soledad, que ahora estoy convencido de que lo vivimos todas las personas. Por eso creo que este vídeo puede ser útil. Hay un nivel de profundidad, hay un nivel inconsciente en el que las personas tenemos miedo a quedarnos solas. Tenemos miedo a la soledad. Esta parte es biológica, esta parte es programada, pero si te das cuenta, prácticamente toda tu vida, todas tus relaciones con todo el mundo giran en torno a ese miedo a la soledad. No es fácil de percibir para muchas personas. Yo pensaba que la había percibido, pero esa noche toqué de fondo con ella. Para mí fue una pasada, una gran liberación. Mi vida se puede caracterizar por un trabajo interior continuo. Yo desde muy pequeñito siempre me preguntaba, bueno, me hacía esas preguntas de qué sentido tiene la vida, quién soy. Nada me llena, nada me entretiene, no entiendo por qué a la gente le gusta hacer esto, por qué yo prefiero, por ejemplo, una noche vieja, leer filosofía, o estar en casa, o contactar con la naturaleza, desde muy pequeñito, antes que, bueno, estar divirtiéndome como todo el mundo, saliendo, que no está bien ni mal, pero saliendo, discotecas. Siempre me hice estas preguntas. Y este tipo de preguntas, que yo creo que tenemos que hacernoslas todo el mundo, puede mantenerte como muy... con una sensación de sentirte raro, diferente a la sociedad, diferente a los demás. Y bueno, esta sensación de sentirte raro y diferente a los demás
realmente se sostiene o se sustenta por esa programación biológica de supervivencia que tiene que ver con que se nos activa automáticamente un miedo a morir. De ahí viene nuestro miedo a la carencia, el miedo a no generar ingresos, que por el miedo que fui yo aunque no era consciente del todo, pero fue el tema que quería tratar cuando hice esta toma. Y de ahí viene el miedo a la soledad, porque si te quedas solo, biológicamente puedes ser atacado por los depredadores. Si te quedas solo, aislado socialmente, no puedes generar ingresos. Y si te quedas solo, puedes morir. Me gustaría que reflexionarais sobre esto, que por lo menos este vídeo sirviera para reflexionar sobre esto. Mucha gente no lo percibe, ¿eh? Yo hablo en algunas de mis charlas y todos construimos nuestra vida sobre un miedo a la soledad, que está muy asociado al miedo a la carencia y el miedo a morir. Y siempre hay personas que me dicen, ¿miedo a morir? No, yo no tengo ningún miedo a morir. Todos tenemos miedo a morir. Hemos nacido para vivir y para alargar nuestra vida y la naturaleza nos ha programado para eso. Y es bueno percibirlo, es bueno darte cuenta de ello, aunque a veces está muy hondo, muy profundo. Bueno, no sé por dónde me he quedado esta mañana. Y ni siquiera tengo micro ahora, pero me apetece terminar el vídeo. Luego lo montaré, igual queda un poco raro. Pues nada, aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Y al final, bueno, ¿a qué conclusiones llegué yo con esta experiencia? Con esta medicina para el alma. Con este San Pedro. Bueno, realmente, o sea, lo único que nos impide ser felices es nuestra mente individual, nuestra mente finita. Y todo aquello que, bueno, que atesora, quizá la palabra atesorar no es la más indicada, pero realmente es nuestra mente, son nuestros pensamientos los que no paran y los que adquieren roles de personajes diversos. O sea, observar esto para mí no ha sido fácil, ¿eh? De hecho pierdo conciencia de ello muchas veces, pero realmente es nuestra mente, nuestra concepción, nuestra percepción del mundo, es hacerle demasiado caso a nuestros pensamientos, es identificarnos con lo que pensamos. Y sé que para muchos de vosotros esto puede sonar un poco raro, porque claro, muchos tenemos muy asumido que soy lo que pienso. No, no eres lo que piensas, no somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos. Y que aquello que pensamos es resultado de un condicionamiento inconsciente, de una parte oculta de nosotros, por eso es inconsciente, no somos conscientes de ella. Y que cuando hablamos de sanar, bueno, pues hablamos de tomar contacto con esa parte inconsciente, que está formada por miedos, angustias, vergüenzas, culpa, tristeza. Y que cuando comenzamos a sanar es lo primero que aflora. A mí me afloró con el San Pedro. Me afloró cuando el San Pedro, con la tercera toma, hizo que bajara mis resistencias mentales. Realmente se agotaron mis resistencias mentales. Es un proceso como cualquiera que puede vivir cualquier persona en una crisis, ¿no? Que llega un momento que no pueden más con el estrés, no pueden más con darle vueltas al problema, al asunto, no pueden más con el sufrimiento y te rindes, lo sueltas, dejas de pensar. Pues con la toma de San Pedro fue como muy rápido, en unas pocas horitas pasó esto. Procesos que a veces pueden durar años en muchas personas o una vida entera. Fue en cuestión de horas. Y cuando te rindes, cuando tu mente finita desaparece, tomas conciencia de lo que eres, tomas conciencia de lo que somos. ¿Y qué somos? Es indescriptible. Ramana Maharshi decía que somos eso. Pero incluso al decir que eres eso, bueno, estás conceptualizando. Conceptualizar es limitar. Somos eso. Somos una inteligencia, solo una. Somos una sola inteligencia que no está localizada en ningún sitio, que muchos han llamado Dios, que sostiene todo lo demás. Somos conciencia. Cuando entras en contacto con eso, aunque sea una sola vez, cuando adquieres esa certeza,
Bueno, si son repetidas veces, pues más aún, pero cuando adquieres esa certeza y la integras, tienes la seguridad de que nada puede salir mal. Y de que hay algo que lo sostiene todo. Ese amor incondicional. Y ese amor eres tú, somos nosotros. Todo lo demás es paja. Todo, todo lo demás es paja. Las deudas, los pagos, las facturas, todo lo demás es paja. Por eso les llaman medicinas del alma, porque sanan tu alma. Cuando el alma está herida, eso también es paja. Pero mientras no te des cuenta de que está sucediendo, parece que es muy importante esas heridas del alma. Y hay que sanarlas, hay que ocuparse de ellas. Pero para llegar a la conclusión de que no somos nada de eso. Y así poder vivir libremente lo que realmente somos. Espero que haya quedado bastante claro. Vivir libremente lo que realmente somos. Podéis ver a Cartole, podéis ver a Sergi Torres, Jorge Lomar. Tenemos buenos referentes españoles. Susana Ortiz, muchos vienen del curso de milagros. Los clásicos, ¿no? Robert Adams, Nisargadatta Maharaj. Estamos demasiado ocupados buscándole el sentido a la existencia. Para mí el que más claramente lo expresó fue Nisargadatta Maharaj. ¿Qué sentido tiene la vida? Y él respondió, ninguno, es como orinar. Así literal, no tiene ningún sentido, es como orinar. Pero a nuestra parte finita, a nuestra personalidad, a nuestro ego, a nuestro yo, le tranquiliza mucho encontrarle un sentido. Y es importante y es necesario, en esa individualidad, encontrar un propósito y llevarlo a cabo. Un propósito con el que fluir, con el que vibrar. Un propósito que sea útil a la sociedad y que, que al ponerlo al servicio de los demás nos llene desde el interior, nos llene todo el cuerpo, todo el alma, todo el espíritu, todo nuestro yo, nos lo llene. Porque al llenarse se rompen todas esas barreras de finitud, todas esas barreras individuales. Es importante el trabajo con la individualidad, el trabajo en el mundo, el trabajo con lo material es importante, porque a través de algo tan mundano como puede ser el dinero, por ejemplo, que es siempre el ejemplo más extremo, ¿no?, del materialismo, puedes alcanzar grandes cotas de espiritualidad. Conclusión, ¿recomendaría ese consumo de San Pedro? Bueno, han pasado 3 meses y yo sigo aperturando mi conciencia. Lo he dicho muchas veces, pero lo repito, es difícil de explicar, es una experiencia única y lo entenderéis mejor aquellas personas que en cierta medida hayáis vivido aperturas de presencia, aperturas de conciencia, contactos con lo divino, con lo místico, con la verdad, con la conciencia. Yo he tenido una experiencia muy buena con el San Pedro. De hecho, he tenido la experiencia más rápida de introyección interior, de aprendizaje conciencial, más rápida en el menor espacio de tiempo, en cuestión de horas. Aunque sigue, es como algunos expresan que el espíritu de las medicinas del alma te acompañan para siempre, o te acompañan durante mucho tiempo. Yo tengo esa sensación, de seguir mecido por la vida. Incluso en momentos duros, en momentos malos, mi calma interior es mucho mayor actualmente. No quiere decir que no vayamos a vivir desgracias. Quiere decir que tenemos mucha mayor capacidad para afrontarlas y tenemos mucha mayor seguridad para saber que no es lo más importante. Pero hay que vivirlas. A Cartole le preguntaron qué hizo cuando murieron sus padres. Su respuesta fue llorar. Llorar hasta que se le quitaron las ganas de llorar. Hay que vivirlo, hay que vivir la experiencia. No quiere decir que él no sea presente, que él no tenga muy claro lo que somos. Quiere decir que la experiencia hay que vivirla igualmente. Y las emociones siempre están ahí. Yo sí que recomendaría el consumo de San Pedro, pero lo recomendaría para aquellas personas que realmente lo sientan, como cualquier otra cosa. Para mí ha sido un antes y un después. Espero que este vídeo sea útil y comienzo a sentirme preparado para la siguiente experiencia. Una experiencia diferente.
comienzo a sentirme preparado. No creo que tarde mucho, aunque me voy a dejar sentir, y el tiempo es relativo, en vivir la siguiente experiencia. Y esa siguiente experiencia se llama ayahuasca. Un saludo, y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y comparte. Quizá pueda ayudar a otras personas. Nos vemos pronto, familia. Os quiero. Hasta luego.